Muy bien, mis hermanos, vamos a continuar con la exposición de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Así que les pido que me acompañen allá. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 4 y vamos a leer los versos del 9 hasta la primera parte del verso 11. Es así la palabra del Señor. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Amén. Este es el texto que vamos a considerar en esta mañana, así que vamos a orar una vez más para que sea el Señor hablándonos con su palabra. Bendito Señor, te pedimos que nos ayudes a comprender las verdades reveladas en tu palabra en este texto. Padre, para que podamos ver la necesidad que cada uno de nosotros tiene como creyentes que somos, de otros hermanos que nos ayuden a hacer la obra que tú nos has encomendado, Padre. Ayúdanos y fortalécenos en ti para ser instruidos por tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús. Bien, mis hermanos, para dar inicio me gustaría citar otro pasaje totalmente diferente, que es Génesis capítulo 2, versos del 18 al 23. Es cuando el Señor dice en Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Mis hermanos, yo sé que todos conocemos este relato, porque es un relato bastante conocido, es de lo primero que encontramos en la Biblia. Y se nos habla acerca de cómo es creada la mujer. Pero algo que me gustaría recalcar de ese pasaje es que vemos que Dios mismo es el que dice, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo, en ninguna circunstancia. Porque cuando Dios creó al hombre, no lo creó para que fuese un ser solo, sino para que estuviese en comunión unos con otros. De hecho, Dios mismo está en comunión, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros vemos entonces cómo Dios se halla en comunión. El Padre es uno con el Hijo y el Hijo uno con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es con el Padre y con el Hijo. De tal manera que los tres uno son. De la misma manera, Dios ha llamado a los seres humanos para que estemos en unidad. Porque una tarea no es fácil de hacer si se está solo. Pero cuando hay alguien más con nosotros, hay alguien que puede levantarnos si caemos, si experimentamos dificultades, si procuramos bien lo que hemos de hacer de tal manera que procuramos el bien de la otra persona y no el nuestro. Este tipo de relación es al que la palabra de Dios nos insta como creyentes a actuar y a vivir todo el tiempo en ella. Este es el tipo de relación que el apóstol Pablo tenía con su amado hijo en la fe de Timoteo. Siempre había sido esa persona que había estado allí desde que Pablo lo llevó a que le acompañase en su segundo viaje misionero. Timoteo había estado con él acompañándolo a lo largo de todo este trayecto que el apóstol Pablo había estado haciendo, llevando la palabra del Señor. Recordemos que en este punto de su vida, Pablo se halla en una cárcel a pocos meses de su muerte. Él sabe que su hora ha llegado, que el tiempo de su partida ya está cercano. Él mismo puede darse cuenta de que ha acabado la carrera, de que ha guardado la fe, de que su obra ha terminado. Y ahora él quiere que su hijo amado Timoteo reciba esa antorcha que él ha mantenido encendida a lo largo de toda su vida, la antorcha de la palabra de Dios que a él le fue entregada por Jesucristo.
quiere que Timoteo tome su lugar sirviendo, obviamente no como apóstol, pero sí como un siervo de Jesucristo. Por eso a lo largo de toda esta carta el apóstol ha instado a Timoteo a que él se levante y que sea valiente, diciéndole que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. A que Timoteo deje de lado sus debilidades y se centre por completo en hacer la obra a la cual Dios le ha llamado. Porque Timoteo ha sido llamado por Dios. El mismo Pablo es testigo de ello. Y él quiere que Timoteo sea ese hombre que pueda terminar, o continuar más bien, la obra en la cual el apóstol Pablo ha venido trabajando a lo largo de su vida. Estando en estos momentos finales, habiendo ya dicho a Timoteo lo solemne de su llamamiento, diciéndole: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que predique esa palabra. Diciéndole esto, el apóstol te está diciendo: Timoteo, no es un juego, es algo muy serio. Es aquello que me ha sido encomendado a mí, el glorioso evangelio del Dios bendito, del cual él ha venido hablando a lo largo de toda la carta. Timoteo deberá entonces esforzarse en servir a Dios, al cual el apóstol Pablo ha ido haciendo. Pero esta carta no fue escrita solamente para animar a Timoteo, para que él darle esa última exhortación, porque de hecho no es la última que le da, o por lo menos en la mente de Pablo no es la última que tiene la intención de hacerlo, porque él desea que Timoteo esté con él allí. Y es precisamente eso lo que vemos en el pasaje que vamos a considerar en esta mañana. Vemos a Timoteo y a otros hombres que sirven o han servido junto al apóstol Pablo en la obra del Señor. Por eso a este sermón lo he titulado Colaboradores en el ministerio. Y lo explicaré en 3 puntos. Primero, el colaborador deseado o anhelado. Segundo, los colaboradores ausentes. Y tercero, el colaborador presente. Consideremos el primer punto. El colaborador deseado. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: procura venir pronto a verme. Aquí vemos cómo se manifiesta el deseo que el apóstol Pablo tiene de poder encontrarse con Timoteo. Pero ¿por qué tiene ese deseo Pablo? ¿Por qué quiere ver a Timoteo? ¿Porque le es útil en el ministerio? Claro que sí. De hecho, por eso mismo le dice a Timoteo más adelante que traiga a Marcos también. Pero no solamente es porque Timoteo sea útil en el ministerio, sino porque Timoteo es para Pablo como un hijo. Aquel que ha crecido en la fe junto a él, aquel que ha desarrollado parte de Pablo en sí mismo. Timoteo es un representante de Pablo donde quiera que él va. Es identificado con Pablo. A los ojos de todos, verdaderamente Timoteo es el hijo de Pablo. El hijo de Pablo. Por eso él mismo lo llamó desde el principio de la carta verdadero hijo en la fe, o hijo amado. No había otra persona terrenal que fuese más querida para el apóstol Pablo. No había alguien con quien él más quisiera estar que Timoteo. No había alguien en quien el apóstol confiara más que en Timoteo. Tanto es así cuando el apóstol escribió a los Corintios, una iglesia que no era precisamente famosa por ser una iglesia obediente en sus deberes eclesiales. Vemos que él manda a Timoteo a esa iglesia. No manda a otro, manda a su amado hijo en la fe, a aquel que es la persona en la que él más confía, aquel que puede hacer aquello que él haría si fuera en persona. Por eso él les escribe en 1 Corintios 4:16: por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera en que enseño en todas partes y en todas las iglesias. ¿Qué le está diciendo el apóstol a la iglesia de Corinto? Sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Pero parece que a ustedes se les ha olvidado un poco cómo ser imitadores de mí. Así que, ¿qué voy a hacer yo para que ustedes puedan recordar cómo soy? Les envío a la persona más parecida a mí que conozco, a mi hijo.
a mi hijo en la fe, Timoteo. Él les recordará a ustedes cómo es que deben andar como creyentes, cómo debe ser su caminar en Cristo. Él es una imagen de Pablo, porque ese es el tipo de hijo al cual Pablo se refiere, aquel que es un imitador. Dice, Timoteo es imitador de mí como yo de Cristo. Eso es Timoteo, por eso yo quiero que ustedes lo imiten a él, porque él les va a recordar mi proceder en Cristo. Él es esa persona a la cual el apóstol podía confiarle a una cosa más difícil, que pudiese encomendarse al hombre. ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol tenía esa seguridad de que Timoteo era esa persona de confianza? Bueno, nosotros sabemos que Timoteo no era precisamente como Pablo al 100%, porque Pablo era una persona con un carácter fuerte, valiente, cosa que a Timoteo, por lo que hemos visto a lo largo de esta carta y en la primera carta de Timoteo, no se le daba del todo bien, pero que ha sido instado para que actúe de esa manera. Pero entonces, ¿qué es lo que el apóstol ve en Timoteo? ¿O qué tiene Timoteo de Pablo? ¿Qué es aquello que hay en Timoteo que puede recordarles a todos cómo es Pablo? ¿Qué es esa parte del carácter de Timoteo que da a conocer quién es Pablo? Bueno, eso el apóstol mismo lo dice en Filipenses 2:19. Él dice a los filipenses, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. ¿Por qué? Porque Timoteo era una persona que podía servirle de cartero, de mensajero, va y les dice solamente eso. No. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Si había algo que al apóstol Pablo le preocupaba sobre gran manera, era lo que estaba aconteciendo en todas las iglesias del Señor. Eso para él era una enfermedad, tanto así que cuando él veía que en las iglesias había aflicción, dolor, tristeza, pecado, él mismo se afligía por ellos, le dolía en su corazón. Y él dice, así es Timoteo. Lo que yo siento por ustedes, también lo siente Timoteo. Aquello que es importante para mí, también es importante para Timoteo. Pues era su hijo en la fe, era su imitador, era su fiel discípulo. Esto es precisamente lo que el Señor Jesús dijo a los fariseos cuando ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham. Y claro, biológicamente se puede decir que eran hijos de Abraham. Pero ¿qué les dice el Señor? Si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. No eran hijos de Abraham verdaderamente, porque solamente eran hijos en un sentido físico, no eran hijos en un sentido espiritual. Ellos no eran personas de fe como Abraham. Pero aquí vemos a Timoteo, que es un hombre de fe y de amor con Pablo. Por eso es que a él es al que le da la antorcha de su ministerio. Por eso es que él es la persona en la que él tanto confía. Aquel al cual él puede decirle, toma tú un testigo. Un testigo es algo que se da en la carrera de relevos, como un bastoncito que van pasándose los corredores. Diciéndole, Timoteo, aquí está el testigo. Tómalo tú y sigue corriendo en la carrera que yo empecé. Es tu hora, es tu turno. Así que Pablo veía en Timoteo a esa persona que él mismo es, a esa persona que ama a Cristo, a esa persona que ama a la iglesia, a esa persona que ama a los hermanos. ¿Con qué otra persona podría sentirse más identificado Pablo? Fuera de Cristo, claro está, me refiero a la eternidad. Con Timoteo, ¿con quién te sientes tú más confortado al hablar acerca de las cosas del Señor? Más con aquellas personas que tienen el mismo sentir que tú, la misma preocupación que tú. Porque tú vas a un lugar, te sientas con unas personas a hablar del Señor y esas personas no quieren hablar del Señor, la conversación no se siente como muy amén, porque tienes que ir forzándote a hacer las cosas. Pero aquí vemos que Pablo deseaba estar con esa persona que lo entendía al 100%, con la cual él podía decir, Timoteo, yo estoy viendo que en esta iglesia está pasando esto, estoy muy preocupado, y Timoteo decir, sí, yo también.
Yo también tengo esa preocupación porque yo veo esto y aquello que tú también ves. Se podían sentir totalmente compenetrados entre sí. Eran como un solo. Por eso lo ve como su hijo en la fe. Aquel que se interesaría más por otros que por sí mismo, como él hacía. Por eso era la persona con la cual Pablo más quería estar, con la cual más quería tener comunión. Por supuesto, aquel era el que él quería ver cara a cara antes de su partida con el Señor. Timoteo, ese era su deseo, su anhelo, poder estar junto a él, precisamente para que Pablo pueda ver qué tanto ha avanzado Timoteo en la fe, inculcarlo, instruirlo, de tal manera que pueda hacer hasta lo último para perfeccionar a Timoteo tanto como él. Porque recordemos que Pablo no ha visto a Timoteo desde que lo dejó en Éfeso al principio de la primera carta de Timoteo. Y su situación cambió bastante de una carta a la otra. Pasó de estar en libertad a estar encarcelado. Todo ha cambiado. Y él sabe de Timoteo solamente por carta. Pero una cosa es hablar con alguien por carta y otra cosa es hablar en persona. Así que él deseaba con todas sus fuerzas poder estar junto a él y tener ese gozo, ese deleite de hablar con su amado hermano, su hijo, acerca de sus amados Señor. Ese es su deseo, tener comunión con Timoteo. Tener comunión con Timoteo. Porque Timoteo es aquel que ha de servir con él. Precisamente, nosotros no sabemos qué pasó con Timoteo del todo. Nuestra Biblia no nos dice nada más de qué pasó con Timoteo, excepto por un versículo que aparece en el libro de Hebreos, capítulo 13, el verso 23, el cual, según creo yo, tuvo que ser escrito después de esta carta. Tuvo que ser escrito después de esta carta. Él dice, el autor del libro de Hebreos, sabe que está en libertad nuestro hermano Timoteo, el cual yo identifico con el mismo Timoteo, igual que hacen casi todos los comentaristas. Piensan que Pablo está escribiendo aquí. Ahora, se nos dice que Timoteo es puesto en libertad, es decir, que él estuvo en la cárcel. Para que Timoteo haya estado en la cárcel de esta manera, vemos que él tuvo que haber dado un paso que antes no había dado. Porque por todo lo que hemos visto de Timoteo en la primera y segunda carta, Timoteo no era el tipo de persona que llegaba hasta esos extremos. Servía al Señor, se preocupaba por las iglesias, pero había un límite, había un punto, había un lugar al cual él no se atrevía a estar. De hecho, precisamente por este versículo es que también dudo de que sea Pablo el autor de Hebreos, porque él se refiere a Timoteo como hermano, no como hijo. Su hermano Timoteo, y se refiere a él como nuestro hermano Timoteo, de manera similar a como se refieren a otros hermanos en la fe que sirven en las iglesias. Es probable que para este tiempo, por eso digo que tuvo que ser esta carta escrita después, de segunda de Timoteo, Timoteo haya madurado en la fe, haya avanzado. Probablemente para este tiempo Pablo ya no estaba. Pablo ya no estaba, y si estaba, no se nos menciona aquí, tampoco se nos da a entender. Pero si hubiese estado, se hubiese sentido, puede decir la palabra, orgulloso de Timoteo, de que se gloriaba con él, en aquello que para él era una marca de orgullo. Porque ¿de qué se gloriaba Pablo? De todo lo malo que le pasaba por causa del Señor. Sus cicatrices de batalla en el ministerio. Le decía, mira, Timoteo estuvo preso por causa del Señor. Motivo de gozo y de alegría para los hermanos, lo cual nos da a entender de que Timoteo no se negó a hacer la voluntad de Dios. A pesar de las circunstancias que vinieron sobre él, Timoteo progresó en su caminar con Cristo. Pero hay otra razón por la cual el apóstol Pablo realmente quiere que Timoteo venga a verle. No solamente para poder tener comunión con él, sino además porque hay colaboradores que ya no están. El segundo punto es los colaboradores ausentes. ¿Qué dice Pablo? El apóstol dice
procura venir pronto a verme. ¿Por qué? Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Eso habla muy bien de Timoteo y habla muy mal de Demas. El apóstol Pablo habla de la persona más fiel con la cual él ha tenido comunión. Pasa de hablar de esa persona a hablar de la persona más infiel, de aquella que más la ha herido en ese tiempo, en ese momento, en esa circunstancia. Demas. Lo más probable es que Demas hubiese sido un fiel colaborador del apóstol Pablo. Uno que al igual que Timoteo, estuviera sintiendo con él en el Señor. Esto lo sabemos porque vemos que en las Escrituras siempre se le menciona de esta manera. En Colosenses capítulo 4, versos del 12 al 14, el apóstol dice a los colosenses: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Cuando el apóstol escribió esa carta a los colosenses, él se encontraba en Roma, preso. Cuando él escribió esa carta, en aquella ocasión, el apóstol menciona allí a Lucas. De inmediato menciona a Demas. Es decir, los coloca en igualdad de condiciones. Así como Lucas me sirve, también tengo a Demas. Él también lo saluda. Él también es un fiel servidor de Dios como yo. Nos está colocando en igualdad de condiciones. Creo que Lucas es el amado médico y Demas es otro servidor así como Lucas. Junto a él vemos que es nombrado como uno de los colaboradores del apóstol Pablo. En la carta que el apóstol le escribe a Filemón, que solo tiene un capítulo, en el versículo 24 ocurre algo similar. Aquí el apóstol menciona a uno de sus colaboradores que más estaba dispuesto a sufrir con él, que es Epafras, el cual también es mencionado en Colosenses. Pero dice: te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. ¿Quién más lo saluda? Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Una vez más vemos que Demas es mencionado junto a Lucas como colaborador del apóstol Pablo. Una persona muy conocida por las iglesias en las cuales el apóstol ha venido predicando. Una persona que al igual que Pablo ha estado sirviendo en el ministerio. Un colaborador. Una persona que si ha estado sirviendo junto a Pablo, como Lucas, debemos entender entonces que ha sido instruido por Pablo, que ha sido discípulo de Pablo, que ha sido alguien a quien el apóstol Pablo le ha invertido mucho tiempo enseñándole, aconsejándole, animándole, para que pueda llevar a cabo la obra del ministerio. Por lo que nosotros leemos, si no existiera esta carta, diríamos que Demas fue uno de sus colaboradores junto a Lucas, que sirvió al Señor Jesús junto a Pablo. Alguien que estaba dispuesto a servir como el apóstol Pablo lo hacía. Porque cuando el apóstol escribió estas cartas, él estaba en la cárcel en Roma durante su primer encarcelamiento. Allí, cuando Pablo estaba preso, allí estaba Demas. Allí estaba él, colaborando con Pablo en la obra del ministerio. Pero algo pasó. Algo pasó. Porque vemos que la situación ha cambiado. Demas se nos presenta no como una persona amada, sino como una persona que ha causado un gran dolor al apóstol Pablo. Una tristeza inmensa. Claro, el apóstol estuvo con Demas cuando él estuvo en prisiones, pero eso no quiere decir que Demas estuviese preso, sino que estaba allí colaborando junto a Lucas. Demas no había tenido que experimentar ese tipo de situaciones en las cuales es necesario sufrir por causa del Señor. No es necesario. Ahora, no se nos dice que sea por causa del sufrimiento que Demas abandona al apóstol Pablo, sino por causa del mundo y de su amor al mundo. Si Demas amaba al mundo, eso nos da algo,
nos da a entender algo acerca de su carácter, y es que Demas no era creyente. Porque uno pudiera pensar al leer el pasaje, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. No, es un momento de debilidad. No, iban a poner preso al apóstol Pablo, entonces como él no quería estar preso o algo, se fue y lo dejó. Pero no se refiere solamente a un abandono, como que me dejó y ya. No, sino que se refiere a algo mucho peor. Y es que se nos dice que amaba este mundo. ¿Y qué dice el apóstol Juan acerca de aquellos que aman este mundo? Primera de Juan 2:15, si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Esteban estuvo dispuesto a desamparar a Pablo porque amaba al mundo. Nos da a entender de que Demas no se fue solo por un momento de debilidad, porque en realidad no amaba al Padre, no amaba a Dios. Su corazón estaba en el lugar equivocado, estaba en el lugar que no era, estaba junto a una persona temerosa de Dios, pero él en sí mismo nunca llegó a ser un verdadero siervo de Dios, no llegó a serlo. Además, podríamos decir que le pasó de manera similar que a la esposa de Lot. Salió junto con Lot, fue rescatada por ángeles. Pero una vez estaba afuera, ¿qué hizo? Miró lo que no tenía que ver. Amó lo que no tenía que amar, más que aquello que se le había dado. El mundo, lo que dejaba atrás, más que aquello que se le había mostrado. Además, ciertamente se le había mostrado el Evangelio, pero Demas lo había despreciado, lo había desechado. La palabra que se utiliza para referirse a la situación del abandono de Demas hacia Pablo es una palabra que en griego traduce la idea no solamente de no estuvo allí o se desapareció por el momento, traduce el desamparado. Lo que quiere decir es un abandono total, en todo sentido. Abandonó al apóstol Pablo. No fue que, Demas vio que iban a atrapar a Pablo, se escondió, no quería que lo pusieran preso, pero después estaba allí visitando a Pablo, reconfortándole, brindándole algún tipo de ayuda después. No, lo desamparó por completo, lo desahució, lo abandonó. Demas había dejado atrás a Pablo, yéndose hacia él. Había vuelto, había girado 180 grados hacia él. ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, en la parábola del sembrador se nos dan dos posibles causas por las cuales algo así puede ocurrir. Dice que cuando el calor de la aflicción, la persecución del mundo se hace muy fuerte, la semilla se seca y no genera fruto. Quizás era eso, quizás su corazón estaba lleno de espinas y por eso el afán de este siglo y el engaño de las riquezas hicieron que la palabra del Evangelio no diese fruto en su corazón. La Biblia no nos dice más acerca de Demas, de por qué actúa de esta manera, pero el caso es que él no tenía la palabra de vida dando fruto en sí mismo. La palabra de Dios no había dado fruto en su corazón, no había dado ningún fruto, así que solamente estaba allí mientras tanto. Digamos que arrastrado por Pablo, llamado por circunstancias externas, no por un genuino amor al Señor. Su vida no se estaba conformando al carácter de Cristo, cosa que ya vimos era lo que estaba pasando con Timoteo, lo que había venido pasando con Timoteo, superando sus debilidades y perfeccionándose en Cristo. Él estaba dando fruto. Poco a poco Pablo veía ese fruto en Timoteo, pero en Demas no se dio cuenta. No sabemos, porque no sabemos cómo fue la situación, si es que Pablo no se dio cuenta o Demas aparentaba muy bien. Pero Demas no tenía el fruto del Espíritu Santo en él. El fruto era meramente hipocresía. Él no tenía la motivación correcta. ¿Cuál es la motivación correcta? Recordemos que en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 1, verso 5, el apóstol Pablo dice que la motivación correcta
para servir al Señor es el amor. El amor nacido de una buena conciencia, de un corazón limpio y de una fe no fingida. Esa es la motivación correcta para servir al Señor, cosa que Demas demostró no tener. Curioso, porque seguramente cuando Pablo escribió aquella carta, Demas ahí estaba todavía. Ahí estaba todavía. Porque se le menciona en el tiempo en el que el apóstol estaba preso por primera vez. Es decir, que Demas ya llevaba sus años sirviendo junto con el apóstol Pablo. Llevaba sus años sirviendo junto a él. Pero mantuvo bien su simulación, de tal manera que pudo mantenerse allí por un tiempo, hasta que su amor al mundo pudo más. Ahora, no se nos dice la razón por la cual él se fue específicamente a Tesalónica, cosa que el apóstol Pablo indica, porque no es necesario. Es decir, el apóstol pudo decir simplemente: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. Pero él incluye además el detalle de que se fue a Tesalónica. No sabemos por qué se dice eso, pero debía tener algún significado para Timoteo este suceso. Tal vez allí vivía él, quizás esa era su casa. Después de todo, Pablo menciona a Demas cuando le habla a Filemón. Filemón era de Tesalónica. Su casa era precisamente donde quedaba la iglesia, el lugar en el que se congregaba la iglesia de los tesalonicenses. Quizás era un refugio seguro para personas como él en su situación, o simplemente era un lugar al cual él podía ir, perderse, cambiarse, y decir: no, yo no conozco a ese hombre, y negarlo, de tal manera que pudiera reiniciar su vida con el mundo, de tal manera que fuera un lugar propicio para él simplemente decir: no, corten todo lazo que yo tengo con Pablo. No lo sabemos, pero algo así era lo que él buscaba, porque él renunció por completo a Cristo. Eso es lo que el apóstol da a entender cuando dice de que lo desamparó. Está diciendo: me duele mucho, hasta el alma, lo que Demas ha hecho. Me ha traicionado, se ha vuelto contra mí. Aquel que ponía junto a mí, aquel que servía junto a mí, ahora me ha negado y se ha ido al mundo. Se ha rebelado en contra de mí y en contra de nuestro Señor. Por eso es que yo te quiero aquí junto a mí. Porque básicamente no solamente estoy en una situación difícil físicamente, sino sentimentalmente. Todo se está volviendo cada vez más negro, más difícil. No solamente porque esté encerrado en este lugar pequeño, arrinconado, oscuro, maloliente, sino porque tengo el corazón hecho pedazos. También vemos que se menciona a Crescente, diciendo: Crescente fue a Galacia. Ahora, notamos la diferencia. No se nos dice: Crescente fue a Galacia amando a este mundo. De hecho, vemos que se nos dice de que en Tesalónica, Crescente fue a Galacia, es decir, otro suceso. Hay algo más que el apóstol Pablo experimenta en todo esto: es la ausencia de Crescente. Crescente ya no está con él. No se nos dice de que fuera por el mundo, así que sería errado pensar que Crescente de alguna manera desertó. Tampoco se nos dice que haya sido enviado por el apóstol Pablo, como más adelante él habla de Tíquico, diciendo: a Tíquico lo envía a Éfeso. No fue designado por el apóstol Pablo a hacer esto, pero sí se nos dice de que fue a Galacia. Así que podemos deducir de esto de que Crescente no había apostatado, no se había rebelado contra el Señor ni contra Pablo. Crescente era un fiel siervo del Señor, y si fue hacia Galacia es porque Crescente lo fue hacia allá para servir a Cristo. Fue allá como Pablo había venido haciendo hasta todo este tiempo, sirviendo a Cristo. Fue a Galacia como un fiel servidor del Señor. Recordemos que Galacia no era un lugar cualquiera, porque nosotros vemos que hay una carta que el apóstol Pablo escribió y que está en la Biblia escrita a ellos, a los Gálatas.
Así que no era un lugar cualquiera, era un lugar en el cual el apóstol Pablo había sembrado la semilla de la verdad del Evangelio. Así que él no permitiría que una persona no calificada fuese a ese lugar a deteriorar lo que él empezó, esa obra que se empezó en aquella región. Por lo tanto, también podemos inferir de que Crescente no era solamente una persona cualquiera, un servidor cualquiera, era alguien que como Pablo estaba dedicado al servicio al Señor. Porque Pablo no permitiría, no dice que él lo haya mandado, pero él no permitiría que una persona que no estuviese a la altura de las expectativas que él tiene para con esa iglesia fuese allá. Porque si Crescente fue a servir allá, ciertamente a Crescente, si Pablo lo menciona aquí, es porque a Crescente se le relacionaba con él. Llegaría viniendo este hombre a servir a Cristo. ¿Y con quién lo relacionarían los Gálatas? Pablo. Ciertamente Crescente sería relacionado con Pablo. Así que Pablo no iba a permitir que una persona no calificada fuese a ese lugar. Y digo todo esto a modo de inferencia porque en ninguna otra parte de la Biblia se menciona a Crescente. El nombre solamente aparece en ese versículo que está aquí y ya. No se nos dice absolutamente nada de él. Por eso todo lo que podemos saber de él es simplemente a meras inferencias, quizás algunas especulaciones. Para nosotros Crescente es un total misterio, pero para el Señor no lo es, porque su nombre está en la palabra de Dios. ¿Cuántos siervos de Dios, cuántos colaboradores de Dios no ha habido a lo largo de la historia cuyo nombre ignoramos por completo? No sabemos quiénes somos, qué luchas pasaron, qué pruebas experimentaron, pero eso no nos hace menos de ninguna manera. Y aquí vemos a uno de estos hombres, a Crescente, un hombre que fielmente servía al Señor, pero que ahora no estaba junto a Pablo en ese momento tan difícil. Por eso le duele su ausencia. Y no solamente Crescente, sino también Tito. Nos dice que Tito ha ido a Dalmacia. Ahora, nosotros no sabemos quién era Crescente, pero Tito tiene hasta una carta escrita para él, justo después de la segunda carta del apóstol a Timoteo. Aunque esta carta fue escrita antes que esta carta. Fue escrita entre primera y segunda de Timoteo, la carta que el apóstol le escribió a Tito. Tito no es cualquier persona, porque además de mencionársele aquí y en el libro que lleva su nombre, aparece 9 veces en segunda de Corintios y 2 en Gálatas. Así que no era cualquier persona. Y el apóstol había encomendado a Tito que fuera a Creta a establecer iglesias del Señor, estableciendo ancianos bíblicos en todas esas iglesias. Eso fue antes de esta carta. Sabemos que él había estado junto a Pablo cuando él estuvo preso en Roma. Pues en el libro de Hechos se lo menciona aquí también. Tito es considerado para Pablo de una manera similar a Timoteo. Pues Pablo dice de Tito, verdadero hijo en la común fe, en Creta, para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como él había mandado. No era cualquier persona, él era una persona de confianza para Pablo, y esto es demostrado en las Escrituras. Tito era un edificador y un capacitador en cuanto a lo que el Señor se refiere, porque nosotros no vemos en Tito lo mismo que vemos en Timoteo en cuanto a sus debilidades. Por eso vemos que inclusive la carta es más corta, porque hay menos que hacer, y la obra que Tito va a hacer es diferente a la que hace Timoteo. Timoteo debería quedarse en Éfeso a luchar contra la apostasía. Tito básicamente iba a pastorear iglesias y enseñarles a obedecer la palabra de Dios. Pero aquí se nos menciona que no está en Creta, sino en Dalmacia, es decir, que esto ocurre tiempo después. Dalmacia es una
Dalmacia es una región que estaba localizada justo al norte de Macedonia. También se le conocía como Ilírico. Es mencionada en Romanos 15:19. Es una ciudad que se encontraba al este del mar Adriático. Vemos que cuando Pablo viajó allá, él pidió encontrarse con Tito en aquel lugar. Así que es probable de que eso hiciera parte del recorrido que ya el apóstol había programado con Tito, después de ese recorrido que él ha tenido en todas las iglesias. El hecho de que se le mencione de que no está allí quiere decir de que Tito estaba allí, o estuvo allí en algún momento, cuando Pablo estuvo en Roma, en el momento de su encarcelamiento actual. Así que vemos de que ahora Tito no está. Él ha ido a Dalmacia, seguramente a hacer lo mismo que estaba haciendo en Creta: establecer ancianos bíblicos, a enseñar a la congregación, a instruirlos, a servir al Señor. Tito, al igual que Crescente, había ido a servir al Señor a esta región, a este lugar, pero ahora no estaba allí junto al apóstol Pablo. El mencionarlos a ellos dos como ausentes, además, nos da a entender de que eran personas con las cuales el apóstol quería servir, estaba sirviendo y con las cuales él quería estar, así como Timoteo. Pablo tenía muchos otros compañeros de milicias, como él decía, como Epafras, quien es ampliamente exaltado en la carta a los Colosenses por esto mismo. Pero aquí se nos menciona específicamente a Tito y a Crescente como que no están. Demas, el traidor, y Tito y Crescente, los fieles siervos, ausentes en ese momento. Pablo entonces no tenía otro colaborador más que uno que le quedaba. Lo que nos lleva al tercer punto, el colaborador presente. Dice Pablo: solo Lucas está conmigo. Cuando nosotros leemos esa palabrita que dice allí, solo Lucas, solo, pudiera llevarnos a pensar de que el apóstol estaba como que desilusionado, como diciendo: solo Lucas me queda. Pero eso no es precisamente lo que él está diciendo, porque él sabe quién es Lucas. Y Timoteo sabe quién es Lucas, como Lucas ha servido junto a Pablo. No, pensar que el apóstol se está quejando diciendo solo Lucas está conmigo es totalmente equivocado. No, él no lo dice de esa manera, porque para él Lucas es una compañía útil, gozosa. Cuando él dice esto, no se refiere tampoco a que todos lo hayan abandonado y no haya ninguna persona que se acuerde de él, sino Lucas y ya. No, él no lo dice desde esa perspectiva, porque recordemos que en esta misma carta, en el capítulo 1, verso 16, el apóstol mencionó de que Onesíforo lo había estado ayudando, pero Onesíforo no era uno de los colaboradores de Pablo, como lo es Lucas. Era alguien que había estado allí. Como les mencioné en aquella ocasión, quizás para este tiempo Onesíforo también estaba muerto, porque al final de la carta, un verso más adelante, Pablo manda a saludar a su familia. Es probable que Onesíforo ya no estuviese muerto o ya no estuviese. Esas eran las posibilidades. Pero él había estado con Pablo. Él había estado allí con Pablo. Pero no se refiere solamente entonces a que Lucas sea el único que le quede como la única compañía humana sobre la tierra que tiene Pablo. No. Sino que Lucas se refiere a ese hombre que está allí junto a Pablo, sirviendo en el Señor. Lucas está allí sirviendo en el Señor, porque así es como Lucas siempre se nos es mostrado en las Escrituras. Su nombre se menciona 3 veces en el Nuevo Testamento. Y obviamente hay un libro, una carta que lleva su nombre, el Evangelio de Lucas. Eso es algo muy importante, porque si nosotros nos damos cuenta de todos los autores del Nuevo Testamento, excepto por el de Hebreo, que no estamos seguros de quién es, Lucas es el único gentil, el único no judío, cuyo nombre
aparece en uno de los libros de la Biblia. El único de estos autores, no era el autor de la carta, porque obviamente esta carta es escrita por Pablo, que sí era judío. Pablo se refiere entonces a Lucas como el médico amado, en el texto que ya leímos en Colosenses 4:14, y como un colaborador en Filipenses 24. Entonces vemos que Lucas no solamente era médico, sino que además era un fiel servidor del Señor. Él estaba allí con Pablo, ayudándole, no solamente desde la parte de la medicina, que ciertamente tenía que hacerlo, lógicamente tenía que estar ayudando, sino que además él servía como escritor del apóstol Pablo, como amanuense, como aquel que escribía en lugar de él. Esa es una de las cualidades que vemos que él tiene. Además, dado todo lo que él escribe en el Evangelio de Lucas y en el libro de los Hechos, podemos deducir de que Lucas era un gran historiador. Era un gran historiador y un gran investigador, porque todos estos sucesos se nos muestra todo lo que Lucas hace a modo como de investigación, sobre todo en el Evangelio de Lucas. Así que tenemos a un médico, un historiador, un evangelista, una persona dispuesta a servir al Señor en más de una manera. Por eso no es de extrañar que se le mencione como el médico amado. ¿Amado por quién? Por Pablo. Pero el hecho de que se le mencione como el médico amado al referirse a él es decir que no solamente es amado por él, sino por aquellos con los cuales el apóstol está hablando, por los demás que lo acompañan y aún por Timoteo. El médico amado, el que está allí siempre con todos nosotros, nuestro apoyo. Lucas entonces es alguien que es de gran valor para Pablo, un verdadero servidor, un verdadero siervo de Dios, alguien grandemente usado por Dios, no solamente porque escribió el Evangelio y el libro de los Hechos, sino además porque él había acompañado a Pablo. De hecho, en el libro de los Hechos él es mencionado, no de una manera directa, pero sí indirecta, porque vemos que en varias partes del libro de los Hechos, el médico Lucas, él se refiere a sí mismo al decir nosotros. Ustedes se dan cuenta, en el libro de los Hechos Lucas va hablando en tercera persona, diciendo, y pasó esto, y pasó esto, y pasó esto, y cuando Pablo estaba acá, y nosotros nos subimos al barco. Entonces vemos cómo él habla en varias ocasiones, incluyéndose a sí mismo. De tal manera que él estuvo acompañando a Pablo, no solamente en los momentos confortables, en los cuales solamente Pablo era el único que sufría, como aquí, sino en los momentos en los cuales la adversidad era para todos los colaboradores en el ministerio. Lucas era el médico amado, aquel que siempre estaba allí, aquel con el que siempre podías contar. Era un colaborador fiel en el ministerio, un colaborador útil para Pablo. De tal manera que cuando el apóstol Pablo está diciendo que solo Lucas está conmigo, está diciendo es que el único que puede ayudarme en este momento con la obra del Señor aquí en este lugar es Lucas, solamente Lucas. Por eso quiero que procures venir pronto a verme, para que tú también ayudes un poco en todo esto que Lucas tiene que hacer en esta situación. De hecho, si nosotros seguimos leyendo, vemos que Pablo pide cosas precisamente para poder desempeñar mejor su labor, que es lo que veremos el próximo domingo. Él pide cosas que necesita para sus necesidades físicas, para sus necesidades espirituales y también para el ministerio. Pide que traiga también a Marcos, precisamente por lo mismo, porque solamente Lucas está allí sirviendo junto a él, porque él no puede hacerlo, ya no puede hacerlo como antes lo hacía. En esta ocasión no se nos menciona de que Pablo esté como en el primer encarcelamiento, que la gente podía ir y visitarlo. La situación ha cambiado. Él ya tuvo su primera declaración delante de las autoridades romanas y todos lo abandonaron. Claro que él menciona, eso lo dice más adelante en esta carta, él menciona de que el Señor no le tome en cuenta eso, no le tome en cuenta eso de que lo hayan abandonado en su defensa. Pero vemos de que a pesar de todo ello, Lucas estaba allí, él estaba sirviendo.
en Roma, ahora que Pablo ya no podía hacerlo. Quería que Timoteo y Marcos también pudiesen ayudar en cierta manera con todo esto. Muy bien, mis hermanos, y al escuchar todo esto que hemos expuesto en esta mañana, uno puede decir, bueno, todo eso está muy bien, pero ¿qué tiene que ver con nosotros? Se ha hablado de Pablo, Timoteo, Demas, Lucas, de Crescente y de Tito. ¿Qué podemos nosotros aprender de todo ello? Bueno, aplicación. Mis hermanos, como les decía al principio, en el relato del libro del Génesis, no es bueno que el hombre esté solo, dijo Dios en el principio. No es bueno que esté solo, sino que Dios nos creó para ser seres sociables, que podamos tener comunión unos con otros, precisamente para poder tener comunión con Él. Por ello no es bueno que estemos solos, y menos en aquellas cosas en las cuales queremos servir al Señor, en aquellas cosas en las cuales nosotros queremos agradar a nuestro Dios. De eso se trata todo, lo que el apóstol está diciendo. Él no está hablando solamente de compañías, sino de colaboradores, personas que junto a Él han servido y sirven en el ministerio, personas que comparten su sentir, o por lo menos casi todos. Además dice precisamente que le duele porque no lo hizo, porque dejó de hacerlo. Así que consideremos, hermanos, nuestras compañías. Consideremos aquellas personas con las cuales tenemos comunión. Consideremos aquellas aquellas compañías que hemos tenido, aquellas compañías que tenemos en la actualidad y aquellas compañías que deseamos tener. Consideremos todas estas cosas, porque si bien es un dicho secular, hay cierto grado de verdad al decir que dime con quién andas, te diré quién eres. Si tú andas con siervos de Dios, ciertamente es porque quieres servir a Dios. De hecho, las personas se reúnen precisamente porque tienen afinidades con otras personas, porque tienen cosas en común. Entonces, todos los que les gusta el fútbol se reúnen, hablan de fútbol, juegan partidos, hablan de este o aquel campeonato. Los que les gustan determinado tipo de programas de televisión, películas, se reúnen, hablan, crean comunidades en línea para este tipo de cosas, porque quieren tener comunión con personas que sean afines a ellos, personas que compartan sus gustos, sus deseos. Entonces te pregunto, mi hermano, ¿dónde está tu deseo de comunión? ¿Con quién quieres tener relación de este tipo? ¿Con qué tipo de personas quieres pasar la mayor parte de tu tiempo? ¿A quién anhelas tener a tu lado? Dime, hermano, piensa en aquellas personas con las cuales tú te relacionabas anteriormente, antes de ser cristiano. Poco a poco, si has caminado en el Señor y has venido dando fruto en el Señor, esas personas han tenido que irse apartando de ti, aunque tú no los hayas echado. O se han unido a Cristo o se han apartado de ti, porque aquello que te llena en común ya no está. Ya no está. O ha venido a pasar a un segundo plano. De tal manera que lo que es más importante es aquello que es común para todos nosotros, nuestra común unión, que es Jesucristo. Ese debe ser nuestro tema de conversación diariamente. Ese debe ser nuestro deseo, poder servir a Jesucristo, poder amarnos unos a otros en Cristo Jesús. Ese es el tipo de compañía que debemos anhelar todos los días, que debemos procurar. Ese debe ser nuestro diario hablar, nuestro diario vivir. Cristo, servir a Cristo. De tal manera que nuestras compañías, aquellos con los que tenemos comunión, no van a ser simplemente personas para sentarnos a hablar y ya, sino personas para servir al Señor junto a nosotros. Colaboradores, como verán estos para el apóstol Pablo. Colaboradores en aquello que el Señor te ha mandado hacer. Y tú puedes pensar, pero hermano, yo no soy predicadora como tú lo eres allá en el culto. Pero muchos de ustedes, hermanas, también predican la palabra de Dios a sus vecinos, a sus amigos, en sus lugares en los cuales algunas de las que trabajan tienen que ir. Predicar la palabra de Dios. ¿No sería mejor no hacerlo sola, sino en comunión, en compañía?
Precisamente el Señor, cuando mandaba a evangelizar a sus discípulos, no los mandaba solos, los mandaba de dos en dos. Precisamente porque así es mucho más llevadero aquella obra que el Señor nos ha mandado a hacer. Precisamente por eso estamos en una iglesia, una congregación, porque para uno solo sería muy difícil hacer esta tarea. Precisamente por ello es que debemos tener comunión unos con otros y anhelar esa comunión. La comunión no puede ser simplemente algo que hacemos un momentico cuando venimos los domingos a la iglesia, nos quedamos un rato hablando, nos ponemos al día y nos vamos. No puede ser solamente eso. Se refiere a algo de todos los días, a una preocupación genuina. Claro, imagínense, si en los tiempos del apóstol Pablo existiera el WhatsApp, yo creo que él no hubiese tenido ese dolor en esa situación, esa dificultad, hubiese experimentado esa soledad. Pero nosotros tenemos medios de comunicación que nos permiten tener comunión de una manera mucho más prolífera que la del apóstol Pablo, y no los utilizamos como es debido. No los utilizamos como es debido, porque no queremos, por nuestro pecado, tener comunión con nuestros hermanos. Y entonces nos reunimos con nuestros hermanos y hablamos muchas cosas, pero cosas que poco tienen que ver con edificación. De tal manera que se reúnen dos hermanos a hablar, hablan 5 minutos de la palabra y luego se ponen a hablar de recetas de cocina, de no sé qué cosa, de los vecinos, de esto y de aquello, y es muy poco en lo que se edifican unos a otros. Y es precisamente eso lo que debemos hacer. Porque si no nos edificamos unos a otros, ¿cómo vamos nosotros a servir juntos al Señor? Eso debe permear nuestra vida, de tal manera que inclusive aquellos que no se han casado, cuando vayan a casarse, ¿qué deben considerar de la persona con la cual van a casarse? Cómo esa persona sirve al Señor. Lo que debe considerar un hombre de una mujer no es lo linda que es, sino, dice el apóstol en 1 Timoteo 2:10, las buenas obras. Las buenas obras que hace para el Señor. Porque dices, ella me va a ayudar en mi caminar con Cristo. Y cuando un hombre te pretenda, entonces, ¿cómo debo considerarlo, analizarlo? Por cómo él sirve al Señor. Si va a ser una persona de edificación para mí, o todo lo contrario. Porque así debe ser nuestra mentalidad. Siempre anhelando la comunión unos con otros. Porque así es como podemos servir al Señor de la manera que Él quiere, para que podamos darle gloria.